Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, 11ª temporada en el aire. Y es un programa especial porque sí, son 11 temporadas, es la primera vez que vamos a hablar de un tema 11 temporadas después, y es un programa también distinto, un programa que tiene dos bloques diferentes. Un primer bloque donde nos vamos a encontrar, o donde va a hablar para nosotros, el doctor José Estanislao Majewski, destacado pediatra de la zona sur, concretamente de Berazategui, material que le debemos por otro lado a FEMEVA, institución a la que desde ya le estamos agradeciendo el aporte. No es un tema habitual porque acá en general hablamos de problemas y el doctor Majewski nos va a hablar del niño sano, desde sus primeras etapas, desde la gestación, parto, lactancia y lo que sigue. Las cosas normales. Correcto. Que deben ocurrir cuando un chico nace y que los padres muchas veces desconocen y no reciben la información por parte del pediatra, porque hoy vamos a hablar con el doctor, vamos a proyectar, digamos, una grabación que nos dejó de niño sano. Entonces, desde que nace, de la materia fecal, la pis, la lactancia, cómo hacerla, todo con un detalle de alguien que tiene muchísima experiencia y que para la gente que se forma junto con él, obviamente que es de gran utilidad, y para ustedes también, que van a escuchar de boca de un especialista, vamos a hablar sobre el nacimiento y el chico sano. Así que tras un breve corte estamos pasando esta narración del doctor Majewski, y para el segundo bloque nos vamos a reservar un tema cardiológico que pueden ser los soplos en la infancia, que nunca tampoco lo hemos tratado acá en el... Cuándo preocuparse, cómo controlarlos, qué estudios hay para determinar si ese soplito que apareció en el chico tiene gravedad, si va a desaparecer o va a persistir. Así que tras un breve corte iniciamos el programa. El niño sano es un tema poco tocado dentro de la medicina, porque más es un tema de la puericultura. Cuando el bebé nace, lo ideal es que comparta con su mamá los momentos iniciales. Una vez que el bebé es trasladado con su mamá a la habitación, el bebé tiene que estar en su cunita. ¿Por qué digo esto? Porque esto no solo sirve para el recién nacido inmediato, sino también para el recién nacido mayor y para el lactante. Es muy peligroso el colecho. El bebé poder liberar los orificios tiene que tener cierta madurez que se alcanza entre un mes, 2 meses, en forma plena. Cuando lo ponen en la cama, ahora bueno, se usa la posición boca arriba, pero en ese entonces la posición era boca abajo y no cambia mucho el resultado. Porque cuando los papás lo ponen al bebé en la cama, generalmente es a la noche, donde están los dos cansados, se duermen, el bebé también se duerme, pero en el medio donde puede ser apretado ya sea por la sábana, las cubiertas o por los propios papás que lo aprietan. Con respecto al recién nacido, el cuidado del cordón umbilical es fundamental por el hecho de que por allí tenemos todavía una herida abierta. Es muy fácil que se provoque una infección, y a veces la infección no solo del cordón, que se llama onfalitis, sino puede ser una infección sistémica o sepsis, lo que es grave. Entonces, el cuidado del cordón es sencillo, pero hay que hacerlo. Cada vez que se cambia el bebé, hay que limpiar el cordón con una gasita con alcohol, envolverlo en una gasita y nada más, con el pañal se lo sujeta. Preferentemente hacia arriba, porque sobre todo en los varones, por ahí cuando orinan lo pueden mojar y por lo tanto es un caldo de cultivo. El cordón generalmente cae alrededor de la semana, pero para que caiga una condición necesaria es que se momifique. ¿Qué quiere decir? Que se ponga durito y seco.
porque si no, no se cae. Una vez que cayó el cordón, puede sangrar un poquito, no una hemorragia, porque se desprende como si fuera una cascarita de una herida y queda como una herida y puede sangrar un poquito. Se sigue limpiando con alcohol, se cubre con una gasa y la mayoría, casi la totalidad de los casos, cura sin ningún problema. Una vez cicatrizado el cordón, puede pasar que se vea dentro del ombligo un puntito color nácar. Eso se llama granuloma umbilical. Es una reacción del ombligo como si fuera una reacción de una cicatriz. Eso se trata fácilmente y se resuelve fácilmente. Otra cosa que puede pasar con el ombligo es que aparezca una hernia. No es para alarmarse. La hernia umbilical no trae ninguna complicación y no es necesario hacerle ningún tratamiento, ni moneda, ni cinta adhesiva, ni broche, nada. Solo porque eso se debe a una falta de tono muscular del abdomen, que es lógico, porque el bebé, si lo vemos, vemos que el abdomen es globuloso, y por donde salen los vasos sanguíneos a través del orificio del cordón umbilical, eso queda abierto. Y los dos músculos rectos ahí están abiertos. Entonces, como el bebé entre los gases, la comida y todo lo demás, empuja y hace la pequeña hernia. La gran mayoría se resuelve sola, más o menos después de los 6 meses, cuando el bebé empieza a hacer fuerza para sentarse, cuando se quiere parar o cuando hace cualquier movimiento que aumente el tono muscular del abdomen. Otra de las cosas que las mamás tienen que saber y no asustarse es la deposición del recién nacido. El recién nacido, muchas veces durante el trabajo de parto, eliminan materia fecal que se llama meconio. Es una materia fecal negra casi, que con el transcurso de los días va cambiando de color a verde claro, verde musgo, y después toma el color natural de la materia fecal, que es un beige clarito si toma pecho, o un marrón más intenso si toma leche de vaca. Si toma leche maternizada, la deposición va a ser verdosa. Alrededor de los 7 días es el susto de las mamás, porque ven que el bebé tiene diarrea. Se llama diarrea de transición. La diarrea de transición, ¿qué es? La transición entre el meconio y las deposiciones normales que están influenciadas por la bajada de leche materna, que se produce alrededor de los 7 días. Lo que hay que ver ahí, porque también pueden tener una diarrea bacteriana o viral, eso lo pueden tener, pero la observación es la siguiente: ver que el bebé tenga buen estado clínico, que tome bien, que no llore continuamente, no pierda peso. En ese caso hay que consultar, porque en ocasiones es necesario darle un aporte líquido extra. Pasados 2 o 3 días, esas deposiciones de transición se transforman ya en las deposiciones definitivas. Las deposiciones del lactante varían entre cada vez que toman, como reflejo, hasta 1 día por medio, o sea, un día sí, un día no. O sea, no hay que preocuparse si un día el bebé no va de cuerpo. A veces se produce constipación. La causa más común de constipación en el lactante pequeño son las fisuras anales. Debido a la humedad del lugar y a las deposiciones blandas y mucho tiempo con los pañales mojados, esa transición entre mucosa y piel se abre y son muy dolorosas. Son tan dolorosas como cuando a las mamás se les hace grietas en la mano por usar detergentes. Bueno, entonces eso hace que el bebé inhiba el reflejo de defecación por el dolor. Y eso requiere una consulta al médico. La lactancia es fundamental. Se opone al pecho al bebé una vez nacido. El bebé va a tomar, porque el reflejo ya lo tiene, pero lo que va a tomar es una agüita clara, tipo clara de huevo, que es el calostro. Ese calostro es muy rico en sustancias que sirven para la inmunidad. Ese calostro en realidad no alcanza para alimentar al bebé, pero no tenemos que preocuparnos de que no tiene hambre, le doy más. No, no.
La primera semana, los primeros 10 días, hay que ponerlo al pecho cada vez que demanda el bebé. Es normal que en la primera semana de peso bajen hasta el 10% del peso de nacimiento, que, como en la semana les dije, recuperan la lactancia, el bebé empieza a tomar, empieza a aumentar y a los 10 días tienen el peso de nacimiento. Por eso que se aconseja el primer control del lactante sano a los 10 días, para ver cómo está el peso. Si el peso está igual o mayor al de nacimiento, está bien, seguimos con la lactancia materna, y en caso de que el déficit sea importante, entonces hay que pensar en algún complemento, que puede ser una leche maternizada, o cuando ya vemos que el peso va creciendo adecuadamente, ya no es necesario darle según voluntad. Por lo tanto, el bebé tiene que adaptarse a la vida del hogar, no el hogar a la vida del bebé. Para ello se le puede imponer un horario, que por ahí no tiene que ser tan estricto, pero sí más o menos entre 3 y 4 horas. El bebé está calibrado, digamos de una forma, para tomar la cantidad necesaria para 3-4 horas. 3:30, 3, 4, la que mamá disponga según su tiempo. El tiempo de lactancia normal son más o menos 10 minutos de cada pecho. Se puede extender a 15, pero ya con 10 minutos saca lo que el bebé puede sacar. Y la lactancia tiene que alternar el pecho. Cuando toma del derecho primero y del izquierdo segundo, la vez siguiente al revés. La alimentación del bebé hasta los 6 meses es el pecho. A partir de los 6 meses se puede empezar a agregar alimentos que son las papillas. Puede ser un purecito de zapallo y zanahoria con un poquito de aceite y un poquito de sal o no. Puede ser una papilla de Nestum que tiene que ser de arroz, no los otros, hasta después del año. Y maicena, puede comer una manzanita rallada. Si el bebé es constipado, la manzanita rallada se la rallamos con cáscara, porque la manzana en teoría constipa, pero la cáscara es la que lo va a seguir de cuerpo. Y también se puede mezclar con jugo de naranja exprimido, ningún jugo de esos que se prepara, nada. Naranja exprimida, manzana licuada, se le puede empezar a dar yogur, esto de almuerzo. Y mientras coma poquita cantidad, porque al principio va a comer poco, se complementa con el pecho después del alimento. Bueno, ya volvimos del corte, espero que les haya agradado lo que el doctor Majewski charló con todos ustedes, que les haya sido de mucha utilidad. A nosotros nos pareció importante que eso apareciera en nuestro programa. Te tengo una pregunta antes de ir a Soplos. Sí. ¿Qué posibilidades hay de tener al doctor Majewski en vivo? Lo vamos a tener en vivo, ya lo programé con él, así que si no es el próximo programa, el otro programa vamos a contar con el doctor acá, y donde vamos a poder hacer preguntas en vivo para desasnarnos juntos con la audiencia de un montón de patologías infantiles que él las maneja muy bien y las explica muy bien. Así que bueno, como lo habíamos adelantado, hoy vamos a hablar de soplos.
¿Qué es un soplo, Fernando? Una pregunta excelente. Un soplo en principio no es una enfermedad. No significa enfermedad. Un soplo es un ruido. Un ruido que alguien me ha pasado, hago un electrocardiograma en el consultorio y me dicen, doctor, ¿se ve el soplo? No. Un soplo se escucha. Es un ruido y lo va a detectar el pediatra o el pediatra originalmente, que lo podrá derivar o no al cardiólogo, a través del estetoscopio. Los chicos soplan, no solo los chicos, soplan los adultos cuando tienen en general enfermedades, soplan las embarazadas y a nadie se le ocurriría pensar que una embarazada está enferma. ¿Por qué sopla una embarazada? Porque tiene anemia. Entonces la anemia puede originar soplos. ¿Por qué? Porque acelera la velocidad de la sangre. Y eso, al pasar por las válvulas cardíacas, esa sangre que va a mayor velocidad produce un ruido en particular. Los soplos son una cosa habitual en la infancia, a punto tal que todos nosotros hemos crecido escuchando hablar de soplos de la infancia, soplos de crecimiento, soplos funcionales. Todo es más o menos lo mismo. ¿Qué cantidad de chicos soplan o hacen ese ruido? 80%. ¿Esto significa que el 80% de los chicos son enfermos? La respuesta es no, en absoluto. Simplemente la velocidad circulatoria de ellos es diferente de la nuestra. La sangre pasa a través de cavidades muy pequeñas. Correcto. Entonces puede generar una turbulencia, que en definitiva eso es un soplo, o el pasaje a través de una cavidad cerrada a alta velocidad, porque la velocidad circulatoria de los chicos es mayor, me genera esa turbulencia que nosotros la detectamos con el estetoscopio como un soplo, que podemos localizarlo en distintas localizaciones del corazón y en distintas válvulas, pero eso pasa a ser algo fisiológico, o sea, es normal que nosotros detectemos o escuchemos algún soplito en un chico recién nacido, o al mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses, o hasta el año, o a los 2 años, por este tema, porque la superficie del chico es chiquita y la velocidad circulatoria es muy grande y las cavidades son pequeñas. Entonces todo eso me va a generar turbulencias. Eso es lo normal, eso es lo normal, lo habitual. Ahora, ¿cuándo esto deja de ser normal? Aproximadamente, cuando uno empieza a hablar de problemas cardíacos, 1 de cada 1000 chicos nace con un problema cardíaco. ¿Importante? No. La mitad de esos problemas cardíacos son cosas que ustedes conocen por ahí. Mamá, mi hermana, mi mujer tiene un prolapso de válvula mitral. Bueno, eso viene desde la cuna, eso produce un soplo, pero eso, por lo menos en una mujer, en general no es un problema importante. En un varón la historia puede ser otra. De la misma manera hay otras, pongo el ejemplo por ahí más típico, el más frecuente, el que uno no va a tratar, uno va a tomar medidas en determinadas circunstancias según cómo esté la válvula mitral, pero ese prolapso de válvula mitral es en definitiva, genera un soplo en la infancia que normalmente deja una vida totalmente tranquila, sin medicación, sin recaudos. De la otra mitad que nos queda, ahí sí, mira, recuerden, 1 de cada 1000 nace con soplos. De ese 1 de cada 1000, la mitad sí nace con un problema cardíaco menor, intrascendente. La otra mitad sí puede tener problemas cardíacos importantes. En general, cuanto más precoz se detecta el soplo, más fácil es que haya un problema. No es lo mismo si el pediatra me dice a los 4 meses por primera vez, che, le escucho un soplito, va más rápido, a que si me lo dicen en neonatología o en la misma sala de partos. O por ahí ese día vino con temperatura, con fiebre. Correcto. Lo cual aumenta la frecuencia cardíaca y la velocidad circulatoria. Por lo tanto... Es un aporte muy interesante porque en general es así. Por lo tanto, uno va al pediatra cuando tiene fiebre o cuando está mal el chico. Y justamente eso es uno de los motivos por los cuales puede soplar y antes no soplaba. Claro, correcto. Porque el aumento de la velocidad circulatoria por esas cavidades pequeñas va a generar la turbulencia que nosotros vamos a escucharla como un soplo o el pediatra la va a escuchar como un soplito. Entonces, el tema es, cuanto más precoz, más probabilidad hay de que el problema sea serio. Más precoz significa, me enteré en sala de partos, me enteré en neonatología. Si es más adelante, es más difícil que sea. Hay situaciones puntuales, como la que termina de remarcar Javier, que van a acelerar la velocidad de la sangre y por lo tanto van a producir soplos. Está por ahí en la decisión del pediatra y en su mayor o menor confianza en la evaluación que está haciendo, que se los cuente o no.
Porque por ahí, a los 8 años, che, nunca el pediatra me dijo antes que el chico tenía un soplo. Y no te lo dijo porque era benigno, porque era una cosa funcional, porque era una cosa menor, y no va a asustar a nadie. Estaba esperando que creciera, Claro. que la velocidad circulatoria disminuya, que el chico esté más grande, con lo cual la velocidad cae y por ahí el soplo ese desaparece. Entonces, no tiene sentido por ahí pensar que el pediatra no lo escuchó. Lo más probable es que lo escuchó, que lo sabía muy bien, que lo juzgó como una cosa funcional, como una cosa benigna, y por eso no emitió ningún comentario. Para no tranquilizar a los padres, porque le hablan de un soplo y uno piensa que hay una enfermedad cardíaca importante y demás. Es más, hoy día, en las ecografías que se hacen preparto, o sea, durante el embarazo, hay problemas cardiológicos que se pueden resolver en el vientre de la madre. Sí, ese es un tema, Javier está haciendo un tema puntual como para resolverlo, pero iba a comentarle, podemos hacerlo al revés, pero en general, si ustedes tienen algún problema o el pediatra tiene alguna duda, uno puede con el estetoscopio darse una idea, pero en definitiva el diagnóstico, digamos así, de oro, la regla de oro, es el ecodoppler. Uno le hace al paciente una ecocardiografía Doppler, es la única manera seria de ver las válvulas, de poder decir, bueno, esta válvula está muy cerrada, esta válvula pierde demasiado, o esta válvula no tiene nada, pero es la única manera de hacerlo. Entonces, si el ecodoppler ya nos da la pauta de que es un soplo intrascendente, por ahí ya debemos olvidarnos del soplo, y sí, controla al cardiólogo cada tanto, pero ya por ahí uno tenga que pensar, mira, lo llevo al cardiólogo porque decidió jugar hockey, por ejemplo. Ya sería otra historia donde el soplo pasa a un segundo plano. El ecodoppler en definitiva resuelve el tema. Pero como bien planteaba Javier, hoy tenemos maneras de anticiparnos. Y una de las maneras de anticiparnos es justamente a través de las ecografías fetales que uno va a hacer durante el embarazo, ¿no? Exactamente. Y nosotros podemos ver algunas patologías que sin dañar al feto, sin dañar a la madre ni nada, se pueden corregir. Algunas patologías que nosotros observamos intrauterinas se pueden corregir en la panza de la madre sin generar ningún tipo de problema ni en la formación del chico, ni problema de riesgo para la madre, absolutamente nada, y se pueden ya ir resolviendo porque sabemos positivamente que ese problemita le va a traer a futuro algún inconveniente a la criatura, entonces se pueden ya resolver en forma intrauterina. Uno está hablando con esto de los avances de la ciencia, pero piensen que si a la mujer de cualquiera de ustedes le hicieron una ecografía fetal y no encontraron nada, muy probablemente si el pediatra después le dice tiene un soplo, es funcional. Tiene que ser inocente o correcto, funcional, que es por lo que dijimos al principio, es el aumento de la velocidad circulatoria sobre cavidades más pequeñas, y se produce una turbulencia que se genera como un sonido que es un soplo, pero no es de ninguna manera es algo patológico. Y cuando el chico va creciendo, a medida que va creciendo, la velocidad circulatoria disminuye y ese soplo deja de oírse. Nos están haciendo señas, así que se nos terminó el programa, así que bueno, esperemos que les haya gustado el programa de hoy y vamos a un breve corte y cerramos. Bueno, llegamos al final de la emisión de hoy, una emisión por cierto bastante novedosa. Esperamos que les haya sido útil, esperamos que les haya gustado. Como bien dijo Javier, lo vamos a tener aquí al doctor Majeski en un par de programas como para poder preguntar lo que nos haya quedado por preguntar. Y bueno, y la segunda parte del programa, la de los soplos, fue un poco con la idea de ahuyentar temores. Con la idea de que si me dicen, el nene tiene un soplo, bueno, 80% de los chicos soplan, ¿por qué no va a ser uno más de esos 80%? Habrá que hacer los controles y listo, pero siempre pensando en positivo. Bueno, así que luego de haber terminado con el programa de hoy y esperándolos en la próxima emisión, les deseo una muy linda semana y hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV.